Hola, soy Joel Weinstein y esto es CrypTalks, un espacio para aprender sobre el mundo cripto, inversión, finanzas y economía, entendiendo todo de la base para invertir como un experto. Hoy estaremos hablando de cómo ahorrar dinero para poder invertir. Y para hablar más en profundidad tendremos como invitada a la querida Caro Molina, emprendedora, mentora y speaker, quien está acompañando mujeres desde el 2017 a conectar con su abundancia y prosperidad a través de charlas y talleres online y presenciales, su podcast Audios para una mentalidad próspera en Spotify y su academia online Mindset Próspero. Psicóloga y coach, mamá de 2 mini humanos y de un perrito. Bienvenida, Caro, a CrypTalks. Muchas gracias. Me da risa cuando escucho a alguien más presentarme, como que me da un poco de pudor y después digo, qué chori igual. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder estar hablando de estos temas, especialmente en el contexto actual, en el que me parece aún más importante poder hablar de lo que vamos a hablar. Así que gracias por la invitación. Buenísimo. ¿Te pareció ad hoc? ¿Hay algo que agregaría, algo que quitaría ahí? No, bueno, body combatera, soy fanática de body combat, que es una práctica que me fascina, y me encanta el pay de limón, solo eso. Buenísimo. Oye, Caro, entrando así de lleno en este tema, partiendo un poquitito por la base, antes de lo que realmente te dedica ahí, sería súper interesante entender qué fue lo que te hizo comenzar a hacer contenido. El dolor, el sufrimiento. Estuve súper endeudada, Joel. Estuve trabajando mucho, ganando ok, y nunca veía mi plata. Tenía esta sensación de que entraba y se iba. Se me iba como el agua entre los dedos. Estuve con un nivel de deuda súper impactante, para mí al menos. Ganaba 1 y debía 80 en deuda mala, solo en deuda mala. No hay nada que te pueda decir en este minuto de mi vida que viene de ese momento que diga, oh, fue una deuda que aumentó mi patrimonio, ¿no? A las pinzas. Y estuve muy agobiada, literal, agobiada, cuando ya llegué a un momento en el que las llamadas eran constantes, las llamadas de cobranzas, de ICOM, cuando ya no podía, no era sujeto de crédito porque tenía un pésimo comportamiento de pago. Y uno de los grandes puntos de inflexión fue cuando mi hijo, que ahora tiene 11 años, en esa época era chiquitito, tenía como 3 o 4 años, eh, siempre fue súper flaco, y me dijeron que había que descartar si es que era una alergia alimentaria, su flacura, que correspondía a una alergia alimentaria, venía de ahí, o si era cáncer. Y ahí me fui a la punta del cerro porque la posibilidad de que fuera cáncer no tenía ni un peso como para poder sostener un tratamiento médico acorde para mi hijo. Y ahí fue como, no, nunca más esta cuestión me va a volver a pasar, esto no puede ser. Y ese fue como un remesón importante por el cual caché que tenía que hacer cambios en mi vida. Y desde ahí me empecé a formar, y me encontré con más gente que estaba en las mismas que yo, sobre todo mujeres, en contextos que estaban como súper bien casadas, pero en verdad por detrás vivían violencia intrafamiliar, eran golpeadas o económicamente también manipuladas, y fue como, chuta, parece que no soy la única persona que tiene que aprender sobre mentalidad de dinero y sobre finanzas personales, y ahí empecé a compartir, a darme las de influencer cuando tenía 5 seguidores y hacer videos, porque es muy ridículo el proceso de crear contenido al principio. Es bien común que en general eh, son estos quiebres, crisis o problemas muy grandes que mueven a la gente y la motivan a hacer cosas nuevas. Increíble, ¿no? La semana pasada con la Romy nos contaba algo bien similar. Bueno, similar pero distinto, ¿no? Porque los contextos son siempre distintos. Oye, Caro, mencionabas la deuda como mala, ¿no? ¿Era pura deuda a corto plazo? ¿Era deuda bancaria, tarjetas comerciales? ¿Cómo de qué se componía un poco? Mucha tarjeta. Yo tenía cuenta en 5 bancos, y desde que estaba terminando psicología de la Católica, antes de terminar, como en el 4.º año, ya tenía tarjetas porque iban a San Joaquín y te abrían las cuentas ahí mismo, como con, quiero una cuenta, tome, digamos, no había mucha evaluación ni nada.
Entonces tuve acceso a tarjeta de crédito y línea de crédito desde muy chica, más las casas comerciales, Falabella, en ese tiempo Almacenes París, etcétera, ahora París nomás, y principalmente de tarjetas de crédito, y empecé a entrar en la bicicleta financiera. Entonces, una tarjeta de crédito la pagaba con la línea de crédito, después hacía un rescate, un avance en efectivo de una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito. Después la línea de crédito de acá lo usaba para pagar la otra y así. Entonces, tenía muy malos hábitos, muy malas prácticas y no sabía, por ejemplo, de los intereses rotativos, entonces solo pagaba el mínimo como para no caer en mora, pensando que con el resto no pasaba nada, y que igual estaba pagando, y así el banco no me molestaba, ¿cachai? Y fue creciendo, hasta que ya nadie más me prestaba plata para poder seguir en esta bicicleta, pues, ¿cachai? Entonces llegó un momento en que ya estaba en una cuesta para arriba y no tenía más inyección de poder de caballos humanos, digamos, para poder seguir avanzando, que se moviera esta bicicleta, y se me desplomó todo, todo. Entonces eran principalmente deudas de crédito, tarjeta de crédito y créditos de consumo. Eso fue lo heavy, y que fueron creciendo. Que loco. Bueno, la maldita bicicleta y tan común, ¿no? Como Mm. es mucha gente la que cae en esto. Oye, Caro, ¿y qué te permitió salir? O sea, bueno, obviamente lo que ocurrió con tu hijo, que espero que haya sido simplemente el tema alimenticio. Sí, gracias. Bueno, qué bueno escucharlo. Pero obviamente eso fue un quiebre, pero ¿qué fue lo que te permitió como salir de este caos financiero? Fue bien progresivo, yo como que no pude identificar un momento en concreto, pero sí el motor estaba claro, o sea, la motivación estaba quemándome, ¿cachai? Así como que esta cuestión, no hay otra posibilidad, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y fueron llegando, ¿cachai? Cuando uno como que define algo y empiezan a aparecer las oportunidades, eso es parte del proceso de como co-creadores que somos. Entonces, como ya estaba definido eso y había una emoción que estaba muy eh, alineada con este anhelo, con este objetivo, empezaron a aparecer libros, charlas, cursos, oportunidades, etcétera. Primero pensé que mi problema era que no me administraba bien en el tiempo, que no era eficiente, que podía hacer más. En verdad eso fue lo que pensé. Yo tengo que trabajar más. Y me volví súper experta en gestionar el tiempo, soy muy buena para hacer muchas cosas en poco tiempo, como que tengo esa habilidad desarrollada, eh, y seguía endeudada. Y seguía no ganando más plata. Entonces fue como, y mientras más ganaba, más gastaba también, porque obviamente sin educación financiera ocurre este fenómeno de la inflación del estilo de vida, que mientras más ganas, más gastas, si es que no tienes la mentalidad correcta en términos de gestión de dinero, ahorro e inversión. La carrera de las Entonces, ratas. sí, pues, y entré en la carrera de ratas, entonces, chuta, no era el tiempo la cuestión. Y ahí, en ese minuto, apareció un libro que era muy nuevo en Chile, o sea, que en Chile casi no sonaba, y en ese era nuevo, fue como 2008, supongo, que sacó este libro T. Harv Eker, un libro que se llama Los secretos de una mente millonaria, y primero me dio mucho mono, mucha vergüenza leerlo, porque que atroz yo estar leyendo algo que diga que como que insinúe que quiere ser millonaria, ¿cachai? Así como, ¡ay, qué terrible! Sobre todo en un contexto en que esos años no se hablaba de plata, ¿cachai? Y menos una mujer hablar de plata, o sea, que rasca, que ordinaria, que desubicada, que nada. Entonces me daba mucho mono y me costó leerlo, aunque es súper entretenido y fácil de leer. Mis creencias limitantes y mi ruido mental, mi loca de la azotea, me decía, no, por favor, no sigáis, no leas, no te metas ahí, no lo leas. Entonces me demoré caleta en leerlo, hasta que ya un día dije, no, tengo que hacer algo, y lo leí bien. Y lo he leído muchas veces desde ese entonces, pero fue como la primera herramienta que, sumada a mi motivación, me caló profundo. Me caló profundo. Y ahí entendí que tenía mentalidad de pobreza, entendía que tenía mentalidad de carencia, de escasez, y ese fue como el primer gran vuelco. Y desde ese libro he tomado todos los cursos que he podido de manifestación, de abundancia, de educación financiera, pero partí por el tema de la mentalidad. Partí por ahí, porque aparte como soy psicóloga, tengo
ese como de formación profesional, ¿no? Que creo mucho, y soy súper espiritual y místicósmica. Entonces, desde adentro para mí es muy importante lo que ocurre adentro para luego conectar con lo externo, entendiendo que lo externo también nos influye. Pero ese fue como un punto de inflexión súper grande, ese libro. Mira, oye, y entonces, está hablando un poquitito que el hecho de que decís psicóloga como que te hizo tomar ese approach, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo se relaciona al final del día como la psicología con las finanzas? sí. Tiene un componente, algo como que las cruces son la mentalidad y las emociones. Son dos palos del puente que unen la psicología con las finanzas desde mi perspectiva al menos. La mentalidad y las emociones. La mentalidad desde, primero, nuestras concepciones principalmente heredadas que tenemos en relación al dinero. Entonces yo tenía unas creencias, unos pensamientos, unas concepciones heredadas que eran antifinanzas, que me hacían alejarme de las finanzas, entendiendo, como por ejemplo, que la plata era mala, que era sucia, que la gente que tiene plata es mala, que la tiene porque se la robó alguien, pensaba que todos los empresarios son ladrones, que la plata no hace la felicidad, muchos pensamientos que no sabía que tenía. Entonces, un primer puente en mi experiencia es que como tenía una mentalidad que no era pro finanzas, tenía una mentalidad que era pro desastre del dinero porque no quiere ser mala persona, desastre del dinero porque la gente que tiene plata es mala, desastre del dinero porque las mujeres no debemos tener plata, son los hombres los que tienen plata. Por favor, entiéndase bien que estas son creencias erróneas, tóxicas, son ejemplos de lo que usted no tiene que pensar. ¿Qué no Pero hacer? yo no sabía, ¿ah? ¿Qué no hacer ni pensar? Claro, esto es lo que usted no lo haga. Y yo no sabía que las tenía, ¿cachai? Porque son inconscientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde la psicología, y por eso este palo para el puente, operamos principalmente liderados por nuestro inconsciente. Es nuestro inconsciente el que la lleva, en realidad. Nos juramos súper racionales, nos juramos súper analíticos y qué sé yo, pero en verdad nuestro inconsciente juega ahí un gran componente en las decisiones que tomamos. Entonces, como estas creencias estaban operando a nivel inconsciente, hacían que yo me sintiera, y ahí es donde entra el juego de las emociones y de los sentimientos también, que son cosas distintas, entraban en juego mis pensamientos, influían en mis sentimientos y en mis emociones, y nuestros sentimientos y nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Entonces, lo que yo estaba accionando, lo que yo estaba haciendo era antifinanzas prósperas, era salud financiera, ¿cachai? Era súper tóxico y creé un entorno tóxico. Entonces, desde mi perspectiva, ¿cómo se une la psicología con la finanza? A través de dos puentes, el puente de los pensamientos, de las creencias que no sabemos que tenemos y de las emociones que están propulsadas por estos pensamientos, sobre todo los que son de más de largo plazo, como los sentimientos, cómo me empiezo a sentir respecto de ciertas cosas, incluso antes de que aparezcan, ¿sí? Y eso o me acerca a las finanzas, o me aleja de las finanzas, o hace que tenga hábitos saludables o hábitos negativos en relación a las finanzas personales y a las finanzas como macro, además, porque jamás, o sea, con todos estos pensamientos, ¿tú crees que alguna vez tomé el diario financiero o que leía la parte de economía? Nada, pues, nunca. No informaste de nada. No, pues. Obvio. Oye, y, bueno, mencionaste en algún minuto también el tema de como la felicidad, ¿no? Hay mucha gente que cree o persigue el dinero también, jurando que cuando consigan el dinero, lo cual es un poquitito etéreo, porque ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya tienes, cuándo ya eres rico, ¿no? Es como, Uh-huh. no hay ¿Cuándo es un punto exacto, suficiente? ¿no? ¿Cuándo es suficiente? Pero mucha gente dice, no, si cuando yo sea rico voy a sacarme la cresta toda mi vida y cuando sea rico voy a ser feliz. Mm. ¿Qué opinas al respecto? Opino que es un error. Opino que el dinero es una súper buena herramienta, que es un súper buen medio y que no necesariamente es un fin que te va a generar esa felicidad.
desde lo que he aprendido como en mi cuerpo y también estudiando temas de felicidad, la felicidad no es como un resultado, no es como un destino, sino que está construida por distintos momentos que se van potenciando juntos, que tienen que ver además principalmente con los vínculos, con nuestros vínculos con otras personas. Entonces, yo no creo que una vez que seas millonario necesariamente vas a ser feliz, puede que sí, o multimillonario, lo que tú definas, quizás sí, esa persona puede ser súper feliz, pero también puede que no. No necesariamente el dinero es la herramienta para llegar a la felicidad. Entonces, a esas personas que piensan eso, yo les diría, no es que el dinero no te vaya a traer cosas positivas a la vida, puede ser un excelente mediador para poder potenciar momentos de mucha alegría, pero la felicidad tiene que ver con otras cosas, no solo con el dinero. Por eso es que está lleno de gente que tiene mucha plata y que está súper amargada, que tiene mucho dinero y que está súper infeliz, gente que está sola, que además refuerza las creencias de que la gente que tiene plata siempre tiene una desgracia. ¿Hay cachado que esa es una? Esa es una de las creencias limitantes. Y no necesariamente ocurre así. Puede ser muy feliz con más o menos dinero, no sé si con poco, por lo menos no es mi propia experiencia, pero una vez que tienes resueltas tus necesidades básicas y tienes la posibilidad de tener acceso a experiencias que aumente tu potencial, es más probable que aumente tu felicidad también. El dinero es un excelente potenciador, pero no Claro. es la felicidad en sí. Es como el dinero, perdona, No, quiero dale, decir dale, algo. dale, 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 Ah, dale. ya. Yo veo el dinero que es como un parlante, ¿cachai? Que aumenta algo. ¿Qué cosa? Lo bueno o lo malo, porque es neutral, ¿cachai? Eso es justamente lo que iba a decir. Como, pues yo tengo una creencia muy similar a justamente a lo que estáis diciendo, que es que el dinero es justamente un potenciador. Pero si tú venís muy amargado, muy angustiado, no venís resuelto, todo eso va a incrementar con más plata. Cambio, si tú vienes trabajando en la felicidad, vienes trabajando en ti mismo, estás más tranquilo y estás trabajando en eso, eso se va a potenciar también con la plata. Entonces, Ujú. estoy súper, 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 súper de acuerdo contigo que el dinero es un potenciador. Estamos mega alineados en eso. Y... no, no, en general estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, Caro. O sea, estamos en línea. Bueno, Oye, y bueno, hay un tema que tú tocas harto, que es el tema de la abundancia. Bueno, la abundancia financiera, entre otras cosas. Yo creo que sería interesante como partir definiendo qué es la abundancia financiera y de repente responder si es para todos. a ver, primero abundancia, sí, nomás, abundancia es cantidad, ¿sí? Y cantidad puede ser cantidad de algo bueno o de algo malo, de algo que te guste o algo que no te guste, de algo que te genere más alegría o menos alegría. Entonces, la abundancia en sí misma, para mí, súper buena onda cuando es de cosas buenas. Por eso es que para mí siempre va en una díada. Es abundancia y prosperidad. Me gusta hablar de abundancia y prosperidad juntas, porque la abundancia tiene una energía que es de acumular, de acumulación, que es una energía más bien fija, más bien estancada, no por eso mala, pero como de acumulación fija. Y la prosperidad tiene una energía de flow, de movimiento, de aprendizaje. Y en su propia definición, la prosperidad es auspiciosa. Entonces, a mí me gusta hablar de abundancia y prosperidad, porque entonces juntamos esto que es cantidad con algo que es en flow y potenciador y positivo, con una mirada de crecimiento y aprendizaje. ¿Sí? Eso lo hago. Y cuando lo junto, la palabra económica, entonces abundancia y prosperidad económica, tiene que ver con dinero y con tus finanzas personales en relación a esta cantidad que siempre va en proceso de crecimiento y de aprendizaje también en ti mismo o en ti misma. A eso me refiero. Y es muy personal, porque como abundancia es cantidad, y tú mismo lo dijiste antes, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es más o menos? ¿Cuánto es poco? ¿O cuánto es suficiente?
es una definición que es absolutamente personal y tiene mucho que ver con nuestro termostato financiero. ¿Qué es caro para mí? No es lo mismo que es caro para ti. ¿Qué es poca plata? ¿Qué es mucha plata? Un auto caro. ¿Cuánto vale un auto caro? Un auto caro para algunas personas es un auto de 6 millones de pesos chilenos. Un auto caro para algunas personas es un auto de 60 millones de pesos chilenos. Es relativo. Entonces, la abundancia y la prosperidad económica tienen que ver contigo en particular y con tus propios niveles de avance. Por eso es que nunca me gusta comparar personas, ¿sí? O yo misma, en términos de cuánta plata tienen. Porque en prosperidad no es la cantidad lo que me importa. ¿Cachai? En esas dos cosas juntas es qué es lo que estás haciendo para obtener ese dinero. ¿Qué es lo que estás haciendo para cuidar ese dinero? ¿Qué es lo que estás haciendo para hacerlo crecer, para compartirlo, para disfrutarlo, para darle acceso a otras personas a las oportunidades que tú has tenido? ¿Cachai? Entonces, si me voy a tu pregunta, si es para todos, yo te digo, sí, pero es para todos los que hacen la pega. Porque hay muchas personas que no quieren hacer el trabajo o no pueden hacer el trabajo de mentalidad, porque en la abundancia, sobre todo en la abundancia económica, así solita, nos pega muy fuerte dos cosas. Uno, que usualmente queremos cambios rápidos, queremos generar plata rápido. Si solo pienso en la abundancia económica, no en la abundancia y prosperidad económica. En abundancia económica, usualmente queremos plata rápido, right now. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tomamos decisiones como embarcarnos en alguna inversión que te asegura rentabilidad el doble del dinero que vas a invertir en 30 días, y eso probablemente es una estafa porque no hay ninguna inversión que te asegure una renta, que te pueda asegurar, así asegurar una rentabilidad, todas tienen riesgo, y tampoco en ese plazo es poco realista, ¿no? Entonces, en la abundancia económica por sí sola, nos lleva a tomar este tipo de decisiones que finalmente son, que nos empobrecen, ¿cachai? Entonces, las personas que sí quieren hacer el trabajo de abundancia y prosperidad económica, por supuesto que pueden hacerlo, y para mí tiene dos componentes: mentalidad y educación financiera. Y si le hacemos doble clic a estos dos componentes, se abren mundos, ¿cachai? Entonces, en el tema de la educación financiera, lo que ya tengo así como súper mapeado, sobre todo gracias al feedback de mis alumnas y alumnos y mentoreados y mentoreadas, es que hay ciclos y que hay procesos, y que todas las personas estamos en distintos momentos, y que para cada persona es distinta la cantidad que quiere, la cantidad que anhela, la cantidad que le va a dar una libertad financiera. Para cada persona es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde una mentalidad de prosperidad, abrimos nuestros sentidos y decimos, ok, para mí, en mi caso, veo que esta herramienta es importante, que esta otra es importante, que esta forma de accionar, de pensar, de sentir, tengo que desarrollarla, y así vamos construyendo un estilo de vida, ¿cachai? Pro abundancia y prosperidad económica. No. Entonces, al final del Muy día, buena. Sí, pero Sí. para los que están dispuestos a Para hacer la todos los pega. que quieran hacer la pega, sí. Sí, Para todos los que quieran hacer la pega, porque las salidas fáciles, las salidas rápidas son anti-prosperidad, ¿cachai? Porque en general tienen que ver con tomar decisiones muy aceleradas, sin estudiar, sin investigar, decisiones que son muy riesgosas muchas veces, sin tener el perfil de riesgo, sin saber. Hay muchas personas que se meten en inversiones que son riesgosas sin entender que necesitan dejar esa plata ahí por un plazo más largo de lo que están pensando. Entonces, no, yo voy a dejar esa plata estacionada ahí por un año, pero un año para un tipo de inversión que es de alto riesgo es súper poco plazo. Entonces, si pusiste ahí la plata de no sé, si pusiste en algo súper riesgoso la plata de la educación de tu hija o de tu hijo, de tu hija, que termina el próximo año de estudiar en el colegio y que tú estás ahorrando para la universidad, es posible que pierdas esa plata. Entonces, son decisiones que
que están muy apalancadas por el deseo de abundancia económica, por la creencia de que el dinero hace la felicidad, que tampoco digo que cree la infelicidad, pero están apalancadas en decisiones que están solo pensando en cantidad, no en prosperidad y en flow y en aprendizaje, ¿cachai? Claro. Sí, yo encuentro súper, por eso, justamente por lo que estáis diciendo, encuentro súper positivo lo que están haciendo tú, la Caro y otros, digamos, que Yo es soy la básicamente Caro. la Romy, quería decir, eh, que es básicamente el problema de lo que tú estás diciendo, es que la gente de repente no sabe por dónde empezar, no Ujú, sabe qué es lo que tiene que leer, no sabe cuáles son los riesgos que tiene que estudiar, ujú, no sabe por dónde partir, porque está la ujú. creencia también de que la finanza es para los financieros, po, ¿ah? Para el ingeniero civil industrial o para el ingeniero comercial que entiende esto y la gente le tiene miedo y rechazo, por lo tanto se aleja, ¿verdad? Por este prejuicio y no estudia, no sabe por dónde empezar. Entonces, el hecho de que haya gente creando contenido, intentando o educando, digamos, a la gente en términos simples, lo encuentro súper power, porque en realidad de repente a veces no son cosas tan complejas, muchas veces son cosas bien simples que uno tiene que considerar antes de tomar una decisión. Pero Total. como no saben ni por dónde empezar, Mm, entonces se agobian y simplemente saltan y toman decisiones que muchas veces no son las correctas. Entonces, mm. por eso encuentro súper power lo que están haciendo. A mí en particular me encanta el que estén hablando en Gracias. términos simples En y terrícola, como digo yo. en terrícola, para que la gente entienda y pueda como que no sientan que esta cuestión realmente es solamente para poco, en verdad es para todos. Y te iba a hacer una pregunta antes, que en verdad nos fuimos en la conversa y como que ya no hizo mucho sentido, pero cuando Oye, estaba voy la ola, contando, lo siento. no, no, es que estabas contando el tema que estabas en la universidad, estabas estudiando psicología y te empezaron a dar como acceso a tarjetas de crédito. Y yo por dentro pensaba como, oye, sí, pues como venís tan preparada en finanzas personales estudiando psicología, estabais lista para tener tarjetas de crédito, pues, ¿cachai? Cuando efectivamente, justamente es lo que no ocurre, ¿cachai? No, pues claro, no estaba preparada en finanzas. No, no estaba Porque a preparada nadie para lo nada. preparan, porque a nadie ¿Cómo? lo preparan, porque a nadie lo preparan, ese es justamente el Ah, problema. sí, pues, no. No, y de hecho, como para sumar esto que acabas de decir con lo que dijiste hace un minuto atrás, gran parte de mi complejo de impostora, de ser una psicóloga que habla de plata, se sanó cuando empecé a cachar la cantidad de ingenieros e ingenieras, principalmente mujeres, porque tengo más mujeres en mi comunidad, pero ahora hay hartos hombres. Pero cuando me di cuenta de esto eran más mujeres, entonces la cantidad de ingenieras comerciales y civiles que tenía como alumna, o sea, Mira, me impactó porque, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de esto para ellas, cuando ellas son expertas en finanzas, economistas. ¿Cuál es el palo para el puente que falta ahí? ¿Cachai? Ahí como que fue cuando entendí que que es distinto estudiar números y finanzas cuando es como para otros que cuando es para tu propia vida. Y también cuando entendí que la mentalidad es algo que compartimos, somos todos distintos, pero también tenemos muchas cosas en común y muy similares, y que compartimos según nuestros círculos sociales, según los colegios a los que fuimos, según cómo se hablaba en nuestra casa de plata, cómo veíamos que quién traía las lucas, quién las administraba, cómo se administraban, cuáles eran las peleas. Cuando empecé a cachar ahí que había una normalidad de la cual no se hablaba, fue cuando dije, chao mi loca de la azotea impostora que me decía que qué estoy haciendo yo hablando de esta cosa. Bueno, ahí se me pasó la cuestión, porque no tenemos esa preparación, esa educación financiera y tampoco hablamos sobre lo que no se ve, que tiene que ver con cómo nos sentimos con ciertos tratos, cuando hay distancias y diferencias económicas, por ejemplo, con cómo veo que una persona que tiene poca plata se siente en relación a una que tiene mucha plata, o cómo es el trato. De eso no se habla en general, simplemente replicamos los patrones. no, absolutamente. Oye, bueno, hay conversado, o sea, hay discutido un poquitito el tema de algunas limitantes, digamos que obviamente para todas las personas es distinto, ¿no? O sea, Uh porque -huh. depende de dónde venimos, es justamente lo que está diciendo, ¿no? De dónde venimos, cómo nos criamos, con quiénes conversamos, cuáles han sido nuestras limitaciones, qué tan abundante ha sido nuestra vida y una serie de cosas. ¿Qué tanto se habló, por ejemplo, de plata en nuestra familia? Como un montón de cosas que en el fondo nos forman a cada persona de manera distinta y que van generando distintas limitaciones.
Hablaste un poquitito del impulso, ¿no? De tener la motivación, las ganas de hacer las cosas, hacerlas bien, de aprender, de educarse, qué sé yo. Pero dicho esto, ¿cuál sería el cambio que tú recomendarías como cambio de mindset a una persona que puede que ni siquiera esté hoy en un problema como de financiero? Porque, ojo, hay mucha gente que entra en este problema de lo que decís tú. O sea, yo gano más, gasto más. ¿Cuál es mi capacidad de ahorro? Estoy invirtiendo. ¿Qué pasa si a los 55 años me quedo sin pega? ¿Puedo vivir hasta para siempre, o sea, para siempre de la renta? Como el tema de las finanzas personales no solamente para las personas que están en problemas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál sería como el cambio de mindset que tú le propondrías a la gente? Son como dos fuentes usualmente, como lo que tú decías. Primero, el problema cuando estoy adolorida, ahí hay movimiento. Y el segundo es cuando quiero crecer. Ese es como un patrón común, cuando quiero crecer y no sé cómo, y me gustaría crecer. Entonces hay un cambio de mindset importante en relación a las creencias, es abrirse a la posibilidad de aprender. Nadie que decide que se lo sabe todo va a crecer. Entonces, una creencia que tenemos que instalar si queremos crecer, ya sea porque queremos salir del dolor o porque queremos desde lo bueno pasar a algo mejor, es instalar la creencia, instalar el chip mental de voy a aprender. Cuando decido que voy a aprender, justo se toma otra creencia que sería bacán que así como que se apretara como piraña, más o menos. No, pero no sé cómo la anterior, no es piraña, no es una buena idea. Una buena imagen. Pero algo así como que se enganche fuerte a la creencia de voy a aprender, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para aprender, es detectar oportunidades. Cuando tengo esos dos chips de mentalidad de voy a aprender, decido que voy a aprender y empiezo a detectar oportunidades, lo que ocurre es que empiezan a aparecer estos cursos, estos libros, estos podcasts, estas conversaciones, esta persona que justo dijo algo que yo pensé que no sé qué, porque tiene que ver con un sistema que tenemos los seres humanos que se llama el sistema de activación reticular, que básicamente es como en la película, no sé si viste Intensamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay una parte de la película que está en la memoria a largo plazo y que está todas las pelotitas de los recuerdos con todas las emociones asociadas y algunas que están como desvaneciéndose, como desapareciendo y pasa una persona con un personaje, una persona con una especie de aspiradora y esto se va como a lo que ya nos va a ser recordado, ¿cierto? Y va limpiando y va sacando. Entonces nuestro sistema de activación reticular básicamente funciona con que aquello en lo cual ponemos atención, nuestra psicobiología interpreta que es importante. Por lo tanto, empieza a buscar más de esa información, ¿sí? Empieza a buscar más. Entonces, cuando tú decides que quieres crecer en términos de tu abundancia y prosperidad económica y que vas a abrirte a las posibilidades y a las oportunidades, empiezan a aparecer las posibilidades y las oportunidades. Y entonces aparecen frente a ti. Y luego, el segundo paso, para mí, es poder depurar y decir, esta sí, esta no, esta sí, esta y definir unas 2 o 3 en las cuales vas a estudiar e investigar, porque Puede ser un poco agobiante, si no, ¿no? sí, porque si no es mucho, pero empezar a estudiar y sobre todo, a mí siempre me gusta mezclar el estudio con el autoconocimiento y con la intuición, porque nunca vamos a tener la información perfecta, po. Es imposible tener toda la información del mundo, o sea, por algo hay personas que son expertas en criptomonedas, otras que son expertas en acciones, otras que son expertas en inmobiliaria, porque cada una es un mundo, cada una de estas posibilidades son un mundo. Entonces, a veces hay que también sumarlo al autoconocimiento en términos de, a ver, pero a mí, ¿qué es lo que más me acomoda a mí en términos de perfil, por ejemplo, de riesgo? Y con intuición, me tinca más esta, y en esa estudio un poco más la intuición no solo para tomar las decisiones, no creo que haya que tomar decisiones basadas solamente en la intuición, sino que son estas 3 cosas: información, autoconocimiento e intuición. Eso es como la tríada para mí. Me parece un approach bien interesante, porque lo que sí es bien cierto. O sea, uno nunca va a tener toda la información para tomar una decisión. Entonces, uno tiene que aprender a tomar decisiones con información parcial. La economía perfecta no existe. Uh -huh.
Entonces, claro, es bien interesante cómo ahí el tema de la intuición también empieza a hacer harto sentido. A mí me gusta también pensar en que cuando uno está involucrándose también en el tema de inversión, cómo darle el giro también hacia los intereses propios. Como cuáles son las cosas que a mí me gustan, que a mí me apasionan. Y ver Mm, cómo puedo involucrar mis inversiones en las cosas que a mí me parecen que son interesantes e importantes y que eventualmente podrían también cambiar el mundo, si es que ese es el caso de tu súper. motivación, qué sé yo. Pero eso me Ujú. parece que es bien interesante, porque además te lo hace más fácil, ¿no? Sí, Porque es pues, algo que ya te gusta. Entonces, claro. aprender, leer, buscar, lo hace más interesante aún. Y eso es parte del autoconocimiento, pues, de qué es lo que te motiva a ti. Tengo un amigo que le motiva demasiado Tesla, entonces tiene, no sé, el 70% de su portafolio en acciones en Tesla, ¿cachai? Tengo otro que está convencido que las criptomonedas son las monedas del futuro, que va a ser el dinero mundial, ¿cachai? Entonces tiene mucho invertido ahí. También tiene que ver como quién eres tú y qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te mueve, en qué crees, ¿no? ¿En qué crees? ¿En qué crees? Eso también me parece Absolutamente. importante. Oye, yo le recomendaría a tu amigo que no tenga el 70% de su portafolio en Tesla. Me parece que es demasiado arriesgado. Bueno, a menos de que, Él es muy arriesgado. bueno, sí, es un perfil de riesgo muy, muy, muy arriesgado. Súper, sí. Pero bueno. Oye, ya, hablando un poquitito de la pandemia, porque estamos de acuerdo que los últimos 2 años han sido años bien locos, en muchos sentidos. Y, y uno de esos sentidos, digamos, es que la gente ha cambiado harto, ¿no? Como en su manera de pensar, en hartas cosas. ¿Cómo crees tú, o cómo sientes tú, o cuál ha sido tu percepción en función de justamente lo que haces, porque tenía harto contacto con gente discutiendo estos temas? ¿Cómo crees que afectó la pandemia la relación que tienen las personas con el dinero? Yo veo como dos o tres corrientes, o ¿cómo se puede decir? Tendencias, por así decirlo. Una tendencia son las personas que realmente se vieron súper, súper afectadas y que sus negocios, emprendimientos murieron, que estuvo así como bien fuerte para ellos, o personas que fueron despedidas y que no consiguieron trabajo y que realmente lo pasaron muy, muy mal y que quizás hasta el día de hoy lo están pasando mal. Otras personas que gozaron con tutti todos los bonos, todas las ayudas y subvenciones, por así decirlo, que hubo de parte ¿es el gobierno o el Estado? El gobierno, del gobierno. Eh, y, eh, y otras personas que, la tercera corriente, que fue así, full oportunidad, ¿cachai? Y que se forraron y que les fue súper bien. Para mí fue una oportunidad, la verdad. Fue una oportunidad, yo caí ¿Te bien forraste? parada porque venía, no me forré, pucha, Lo dejaste dando bote, había que preguntarlo. sí, está súper bien. No me forré, pero sí caí súper bien, caí parada, porque en el fondo, hasta antes de la pandemia, o sea, en realidad, para mí, gracias al estallido social, porque antes yo daba clases o cursos, charlas y talleres en empresas, que eran todas presenciales, y desde el 2015 que venía diciendo, por favor, trabajemos online, mira, Skype, mira, GoToMeeting, mira Zoom, y nadie me pescaba, todo el mundo, no, ven a la reunión y ven a la calle, bueno, ya filo. Entonces, gracias al estallido social, entendiendo que tuvo algunas cosas muy malas y otras buenas, gracias al estallido social, a mí me pasó que la gente empezó a digitalizarse y yo venía leseando con que quería trabajar online desde 2015, entonces tenía todas las plataformas, o sea, soy una abuela pionera, una de las primeras mujeres o personas en Chile que tuvo un aro de luz que me traje de Estados Unidos, que me costó 3 gambas, porque en esa época no había ninguna parte, solo había uno, ¿cachai? Entonces hubo gente que salió bien parada de la pandemia en el fondo, y otra gente, 4 las que se forraron, yo estoy en el 3 nomás, que caí bien parada, y 4 las personas que se forraron. Entonces es muy interesante observar que la relación con el dinero va a ser distinta dependiendo de cómo fue tu experiencia. Y cómo fue tu experiencia tiene que ver harto también con cómo lo procesaste tú, porque hay gente que se forró y que de nuevo, como creía que esa era la felicidad y no lo hizo feliz porque al final no era la plata lo que le hacía feliz, también pasó eso. Entonces la relación con el dinero va a ir mutando según cuáles sean nuestras experiencias, ¿cachai? Para algunas personas fue una experiencia de escasez,
para otras personas fue una experiencia de que no voy a salir a trabajar, pues si con este bono no necesito trabajar. Yo tampoco. Yo hubiera hecho eso, ¿cachai? Si hubiera tenido un bono de ese tipo. Y para otras personas fue una oportunidad y por lo tanto, bien, y para personas se forraron. Entonces, la relación con el dinero va a depender como en qué mundo te ubicaste en la pandemia. Claro. Oye, mencionaste 2 veces el tema del bono y me parece que es bien interesante porque, eh, para bien o para mal, los bonos existieron en Chile y en el mundo. No algo que ocurrió solamente en Chile, ocurrió en Estados Unidos, en verdad ocurrió en todas partes del mundo. Con muchas cosas positivas, obviamente. Hay gente que realmente lo necesitó. Otra gente que, como decís tú, se gozó de los bonos, ¿no? Y tuvo, bueno, evidentemente externalidades positivas, otras externalidades negativas. La agricultura, por ejemplo, sufrió un montón porque le costó mucho encontrar gente que estuviera dispuesta a trabajar en el campo, Sí. que no lo necesitaban, digamos. ¿Crees que de alguna manera los bonos cambiaron la percepción del dinero de la gente? No sé si la percepción del dinero en las personas que lo recibieron, eh, más bien la percepción del trabajo y tal vez a ver, yo tengo un paradigma acá, tengo un prejuicio. A ver, Yo tengo un prejuicio que es mío, y, no, dale. y ¿por qué es prejuicio? Por todo lo que digo además es interpretable y es personal. Eh, yo tengo el prejuicio de que en general en Latinoamérica y en particular en Chile somos bien víctimas, no víctimas. Hay algunas personas que son efectivamente víctimas de situaciones terribles, atroces, no sé, pues de grandes traumas y accidentes y qué sé yo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las víctimas, de que tenemos un patrón mental, una mentalidad que está muy entrenado en poner la responsabilidad afuera de nosotros. Mm, Desde ahí los demás tienen la culpa, los demás tienen que hacer algo, los demás me tienen que salvar. Eh, no solo lo económico, la lógica también para las mujeres o las personas que nos sentimos identificadas con mujeres y que nos gustan los hombres, digamos, como la lógica del príncipe azul, ¿cachai? Como que viene alguien al rescate. Eh, entonces, desde ese paradigma, que podría ser perfectamente un prejuicio, desde ese paradigma, lo que observo es que sí, porque se potenció esa mentalidad, porque alguien vino efectivamente al rescate, claro. ¿cachai? Que no por eso significa que sea malo, porque había que hacerlo, ¿cachai? Tiene un montón de consecuencias hoy, o sea, los retiros los retiros más, los bonos más, todo, por supuesto que también tiene un impacto de la inflación, probablemente mucho menos que lo que está pasando a nivel mundial, pero sí impactan también. Entonces, Evidentemente. claro, yo creo que es súper difícil estar en la toma de decisiones de este tipo de acciones, porque hay gente que sí lo necesita, que sí lo necesitaba, personas de nuestras comunidades, de nuestro país que realmente sí necesitaban esos bonos. Entonces, mi paradigma es que viene a reforzar este patrón de que la responsabilidad está afuera, que creo que está súper bien aprender a recibir y ser cuidados y también cuidar de otros, en la medida que también se nos enseñe a ser autónomos y empoderados en términos de nuestras finanzas, ¿cachai? Pero como no se nos enseña, se genera este desbalance. Y eso es lo que no me parece positivo, entendiendo de nuevo que por supuesto que hay gente que lo necesita así, ahora ya, comida, básico, ¿cachai? Bueno, se habla mucho del tema de la educación, si es buena, si es mala. A mí me parece que el tema de la educación financiera es algo que deberíamos aprender todos desde chicos, ¿no? Sí, Cómo administrarnos a nosotros mismos. totalmente. Tiene mucho que ver, estoy bien de acuerdo. Oye, y la recesión. Porque bueno, hablaste 2019, ¿cierto? Ujú. Después viene la pandemia, 2020. Y hoy día se ven como ya la consecuencia en el mercado, lo vemos, en verdad lo vivimos todos los días con el tema de la inflación y ya se habla de una recesión, ¿verdad? Em, crees que eso genera un cambio también en la gente?
Sí, pues, de todas maneras. La reacción inicial que observo es que tendemos a apanicarnos, que nos da mucho susto. Y no estoy diciendo esto porque haya que tomárselo a la ligera, no es eso. Lo que estoy diciendo es que hay que prepararse, sí, o sea, ya estamos, pero que hay que estar como firmes a nivel mental, emocional, físico y también financiero. Porque es una crisis, pues. O sea, es algo que no va a ser positivo para muchas personas. Y por eso es que dije antes lo de la pandemia, que hubo como 4 formas o 4 lugarcitos donde ubicarse. Pueden haber más, pero en un análisis rápido yo veo 4. Con esta recesión observo lo mismo. Observo lo mismo, que en el fondo va a haber gente que va a salir muy trasquilada, va a haber gente que probablemente no, porque van a haber algún tipo de ayuda, que no sé qué, otra gente que va a caer bien parada y otra gente que se va a forrar. ¿Por qué? Porque en toda crisis siempre hay una oportunidad, siempre, siempre hay oportunidades. Entonces, mi mirada con la recesión es: activemos el mono del aprendizaje, el mono de la oportunidad y veamos cómo chachu podemos hacer que de esta situación que suena tan terrible, porque sí lo es, nosotros podemos hacernos cargo, porque no somos víctimas, en hacer que no nos toque negativamente tanto o tan fuerte como podría tocarnos, ¿cachai? Entonces, sí puede cambiar la relación con el dinero, sí puede cambiar la relación con las finanzas personales, sí puede cambiar la relación con el ahorro, con la inversión, pero de nuevo, la variable personal. ¿Cómo vamos a hacer para que esta cuestión no nos afecte negativamente o lo menos posible? O por último, aprender la lección, que si no la aprendí para el estallido social en Chile, si no la aprendí para la pandemia, por último, que la recesión me enseñe que tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que educarme financieramente por la red. Bueno, básicamente respondiste a la siguiente pregunta, que es cuál es el mindset para comenzar a invertir. Y es básicamente todo lo que estáis diciendo, ¿no? Sí, Y lo que sí. venimos conversando todo este rato. Así que nada, está buenísimo, yo estoy bien de acuerdo. Yo creo que uno en general debe tener un poquitito el hambre de aprender, ¿no? No quedarse pegado, Sí, no hay que quedarse total. pegado. Incluso cuando ya decís, ya, ok, entendí lo que quería entender, como ahora ya siento que se entiende un poco, como, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tenéis que aprender? Como, no hay que quedarse pegado. Ah, entre otras cosas porque además estamos en un mundo que es ya dinámico es poco, ¿no? Como cambia todos los días. Entonces, si no estás aprendiendo, si no estás leyendo, si no te estás informando, te vas a quedar pegado. O sea, en una semana ya cambia todo. Entonces, Sí, es importante igual mantenerse ahí estudiando estudiando y equivocándose. A mí, yo abogo por el error. Te juro que soy como una abanderada del error. Ahora, del error, y emprendedora, no, claro. sí, ¿Ah? Es difícil sí, ser sí, po, emprendedor y no abogar por el error, porque nos dedicamos a eso, po, ¿no? Nos equivocamos todos sí, los días, po, así que le damos un claro, poquitito y encontramos el camino, pero nos dedicamos a equivocarnos, po. sí, sí. Ahora, también yo creo que ahí también hay un cambio de mentalidad que para mí por lo menos me ha servido, que sí, equivócate todo lo que queráis y también empieza a cachar los riesgos, pues no soy tan alocada. Yo era muy alocada, joven y alocada, ¿no? Era muy loca antes, entonces tomaba, no pensaba nada, me iba para el otro lado. Entonces, si alguien quiere comenzar a invertir, está súper importante que lo haga, que estudie un poco y también que cache que hay riesgos y que tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a aceptar esos riesgos. Y eso se puede minimizar pensando en un monto específico, pensando en un plazo más largo, si es que es una inversión de riesgosa, etcétera. Entonces, también hay como pistas que nos entrega el mercado y la información en términos de educación que podemos ir tomando, ¿cachai? Sí, pues no, de todas maneras. Yo creo que además, cuando uno se equivoca, que está bien, está perfecto, hay que equivocarse, lo que no hay que hacer es victimizarse y Claro, aprender qué total. fue lo que podría haber hecho distinto, dónde estuvo el error, buscar una lección de la Sí. equivocación y no quedarse en el me cagaron. No, me cagaron. Listo. No es Claro, culpa mía, me cagaron. Punto final. claro. ¿No? Hay una Eh, frase que me encanta, que no sé quién es, que dice, I either win
or learn. En vez de I win or lose, en vez de gano o pierdo, es gano o aprendo. Copiando, sí. Esa es la verdad, Clave. ¿cachai? Gana o aprende. Y si estáis aprendiendo, también asumir lo que, como partimos esta conversación, que tú mismo lo dijiste, que muchos seres humanos aprendemos desde como situaciones que han sido de inflexión, difíciles, duras. O sea, yo me lo lloré todo cuando supe esta cuestión del Nico, ¿cachai? Eh, difícil. Entonces, podemos aprender de ese dolor, sí, y bueno, es parte de la experiencia humana, estamos encarnados acá para aprender, pero también hay otras formas de aprender. Entonces ya no es la única forma a través del dolor. Por lo tanto, yo trato de reemplazar el dolor por educación. Y por eso es que comparto mucho contigo la visión de tener hambre de aprender, de querer saber más, de querer, de ser curioso o curiosa en lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cachai? Absolutamente. Claro, es imposible que no te pregunte un poquitito las cripto. Obvio, No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. obvio, Simplemente. Oye, ¿consideras las criptos como una alternativa válida de inversión? obvio. Obviamente que sí, tengo criptos, o sea, tengo satoshis. Sabe. Oye, nos preguntan mucho, Caro. Oye, no, el Bitcoin es para los ricos porque necesito $24.000 para tener uno. Y es como, padre, Bitcoin está dividido en 100 millones de satoshis. Puedes invertir desde 600 pesos. Claro. Así que es un buen mensaje. Y ahí tienes Bitcoin. Sí, tengo poquitas o sea, poquita plata en Bitcoin. De nuevo, que es poquita, que es harto, pero tengo y yo intuyo, a ver, mi perfil es más bien balanceado, tirado para conservador, porque partí muy vieja, entonces grande. Partí con muchas canas en este tema de las inversiones, entonces todavía estoy ahí como en el proceso de crecimiento. Mi mentalidad está un poco más demorada que todas las otras cosas de mi vida, en términos de la inversión más riesgosa. Entonces, tengo un porcentaje chiquitito en términos de mi como portafolio, pero creo que es súper importante. Y yo creo que es altamente posible que las criptomonedas sean la moneda oficial del mundo, así como, no sé cómo se llama, como el dólar hoy, digamos. La moneda de reserva mundial. Exactamente. Yo creo que es altamente probable, creo que la tendencia humana es a ir uno a uno, a tener estos entes validadores que también son otras personas. Creo que la inmediatez también, la rapidez es un tema, una tendencia que va en aumento y que eso te lo otorga. La confianza, clave, ¿cachai? Entonces yo creo que hay que tener cripto. Creo que hay que tener criptos. No, no, y le digo a todas mis alumnas, tengo un programa que se llama Mujer y Dinero, y otro que se llama De Agobiada, Prosperidad Abundante, y les digo, debemos tener cripto. Ahora, debemos en términos de ubica cuál es tu perfil, cuánta plata puedes poner ahí, cuánto Claro. estás dispuesta a perder, por cuánto tiempo crees tú que puedes dejar esas lucas ahí. Creo que hay que tener, sí, de todas maneras. Bueno, es bien interesante. Obviamente, creo que es evidente a esta altura. Yo opino bastante parecido. En el mundo cripto, hablando de Bitcoin, se habla de la hiperbitcoinización, que es justamente lo que está diciendo. Como que el mundo va a dejar de medirse en dólares, se va a empezar a medir en Bitcoins, ¿no? Bitcoins o Satoshi. Así que yo creo que la cosa va para allá y yo creo que la contingencia mundial que estamos viviendo hoy día, post pandemia, recesión, alta inflación, son todas, bueno, evidentemente consecuencias de nuestras propias decisiones, pero son una muestra más de que una moneda no manipulable, que no controla a nadie, tiene un potencial muy grande para el mundo, ¿no? Lo que pasa con Rusia, con el SWIFT, hay muchas cosas, ¿no? Lo que pasa en Argentina con el tipo cambio, con el acceso al dólar en Venezuela, como que son Mm, cada día más argumentos. Hace mm, 4 años no era tan fácil de explicar, ¿no? Pero mm. hoy día son cada vez más los argumentos que empiezan a decir, mira, ¿sabes qué? Parece que esto tiene sentido, ¿ah? Parece que Sí, efectivamente va para allá la cosa. yo Oye, creo. hay un problema, no un problema, es una oportunidad, evidentemente, sobre todo para los traders, pero em, hay una realidad respecto a las criptomonedas generales que son muy volátiles. Son un activo todavía muy volátil, eh, lo cual genera mucha ansiedad. Entonces,
la pregunta es, ¿qué recomendarías, dado que ya estás recomendando a la gente que invierta algo en Bitcoin, cuál sería tu recomendación para manejar la ansiedad ante la volatilidad de las inversiones y en particular de las cripto? Lo primero siempre es respirar. Sin Siempre. respiración, Para todo. La respuesta para todo siempre es respirar. primero respira. Segundo, ten claro tu estrategia y tu objetivo. Ten clarísimo cuál va a ser, cómo las criptomonedas entran dentro de tu estrategia de riqueza o de libertad financiera o de inversión o como tú le quieras llamar. ¿Cuál es el rol? Y dale el rol que es el adecuado para ese objetivo en particular. ¿Cachai? O sea, si querías serte rico mañana, está complicado. ¿Cachai? No, Entonces, casi no. sí. ¿Cuál es tu objetivo? Y ponlo en el... Yo tengo esta imagen tan en mi cabeza como de tablero de ajedrez y que cada pieza parte en un lugar y luego se va moviendo, pero hay un lugar oficial. Ponle a tu inversión el lugar que le corresponde, según la estrategia que vayas a usar en la jugada, en el juego, ¿cachai? Y en términos de manejo de la ansiedad, es que si te da algo súper táctico, que es que si te da mucha ansiedad, tenés que evitar el estímulo ansioso, que te genera todo el circuito de dopaminérgico, etcétera. Entonces, no te metas todos los días. Es como, no hay que llamar al ex. ¿Cachai? O sea, si terminaron con una persona, saca las fotos de ahí, porque si no vaya a estar con el estímulo ahí todo el rato. Bueno, lo mismo con la ansiedad con las criptomonedas. Si no vas a tomar una decisión de retirar, de hacer algo, y solamente vas a estar ahí metiéndote a tu cuenta, a tu página, a sufrir, limita el acceso al gatillante a tu ansiedad, entonces métete una vez al mes entendiendo, o menos, qué sé yo, entendiendo que debe ser de largo plazo. O sea, yo no sé cómo lo estudió él, pero desde mi perspectiva, invertir en criptomonedas, para mí, son 10 años. Para mí, con mi perfil, con el Sí, escaso conocimiento que tengo, porque no soy experta. Entonces, sí. en mi cuerpo, emoción, mente, es largo plazo. Entonces, no me voy a meter a sufrir. ¿Para qué? No me lo merezco. Buenísimo. Bueno, para mí es de 5 en adelante. O sea, si es menor a 5, Perfecto, entonces ni siquiera te metas. Entonces, ese es el perfecto. típico consejo, como, oye, mira, ¿quería invertir por 6 meses? No toques la cripto. Como, no es para Mm. ti. ¿No? Un poco lo que decías No, tú, si necesitas invertir por 6 meses para después pagar el colegio, la universidad o lo que sea, no. no No es es para eso, ti. Ve otra no es cosa, eso. si yo no. Depósito a plazo, que hoy día está tan de moda. ¿Ah? No sé, ve en Sí, otro lado, no en la cripto. bueno, y estoy hablando de criptos como desde la perspectiva de comprar criptomonedas, no de la perspectiva de tradear criptomonedas. O sea, si Absolutamente. estáis en el trading, tenéis que estar metido todos los días, po. Obviamente. Sí, pues, no, y Es ahí a distinto, terapia y soluciona tu ansiedad, ¿o no? claro, de ahí a terapia y encontrar mecanismos de compensación saludables, porque cuando no sabemos que algo nos da ansiedad y lo que decimos es estoy nervioso, estoy preocupado, estoy tenso, estoy irritable, me enojo a cada rato, eso son como lo vemos, porque uno dice, hoy tengo una elevada grado de ansiedad, como que no es el vocabulario, ¿cachai? Es importante detectar cuáles son como las formas en las que se manifiesta, que no son las típicas tuyas, cuando estáis sacados de casillas en el fondo, y luego identificar cuáles son los mecanismos de compensación saludables y los no saludables. Los mecanismos de compensación que son no saludables son, por ejemplo, fumar mucho, comer mucho azúcar, irse de compras, retail therapy, gastarse, hacer zumbar la tarjeta de crédito, porque si te da dopamina y te genera la sensación que necesitabas a través de la inversión, entonces vais desplazando, generando en tu cuerpo lo que necesitabas acá, lo generáis acá, pero negativamente. Entonces, esos son mecanismos de compensación negativos. Y hay otros mecanismos de compensación que son saludables, que son positivos, que son válvulas de escape principalmente para disminuir la presión. Y ahí el primerísimo físico es mueve tu cuerpo con alegría, Macarena, transpira, suda por lo menos 40 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, así como mínimo, estoy hablando del mínimo minimorum, porque es un regulador tremendo de la ansiedad, el liberar toxinas y generar endorfina, dopamina, etcétera.
Tremendo. Bueno, yo hago ejercicio 3 veces a la semana. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Oye, Caro, como conclusión, ¿cuál sería para ti la clave para lograr el ahorro, la inversión y no morir de anciano en el intento? Parta de a poco. Parta de a poco. Si usted está recién partiendo en este mundo, parta de a poco. 2, crea que, no, voy a decir primero, cree que es posible. Eso es lo primero. Creer que es posible y creer que es posible para ti. Porque si sigues creyendo que invertir es para personas que tienen mucha plata, si sigues creyendo que invertir es para hombres, si sigues creyendo que invertir es para otro tipo de personas y no para ti, estás equivocada, estás equivocado, tienes que cambiarlo. Invertir es para todas las personas, se puede invertir ahora, hay mucho acceso a la inversión, puedes partir de muy bajos montos. Cree que es posible en lo global y para ti. Y segundo, parte de a poco. Parte de a poco. Hay un mundo. Mira el mapa primero, mira el mapa y ve, ok, de todas estas posibilidades de inversiones, ¿cuáles son las que intuitivamente quiero profundizar? Esta y esta otra. Y métete en esas dos. Y en esas dos, asume un monto y mete ese monto y ahí anda creciendo y anda aprendiendo y se va a generar un momentum, un vuelito, vaya a agarrar un vuelito, sobre todo si empecé a ganar plata, porque a uno le gusta ganar, entonces se ve bonito cuando el chanchito va engordando. Así que parta de a poquitito y dele nomás que había que partir invirtiendo antes de ayer. Tremendo. Sí, para que ocurra la magia del interés compuesto, ¿o no? Yes, exactamente. Oye, Caro, ya vamos cerrando un poquitito. Ha estado mega interesante la conversación. En verdad, muchas gracias por haber venido. Te quería regalar este último minuto, un poquitito si quieres hacer algún cierre, invitar a la gente a que te pueda seguir en las distintas redes, tu podcast. Tiempo libre para Gracias. ir. Bacán. Bueno, los dejo súper invitados a mi cuenta en Instagram, es Soy Caro Molina. En esta cuenta lo que van a encontrar es desarrollo personal, porque esa es la volada, más educación financiera, porque esta es la volada. Creo firmemente que nuestro máximo potencial se encuentra en abundancia y prosperidad económica, por lo tanto yo aporto a eso, a que podamos conocernos más, crecer más y usar el dinero a nuestro favor y a favor de nuestro entorno más cercano y luego nuestro entorno más grande. Así es que si quiere más de desarrollo personal y educación financiera, vaya, Soy Caro Molina, escuche mis audios de reprogramación mental en Spotify como Audios Mindset Próspero y por supuesto invitadísimo a todos mis cursos, charlas, talleres que voy anunciando por mi página web o por Instagram y por Instagram. Caro, de verdad te pasaste, fue una agrado conversar contigo, mega interesante. Y bueno, para todos, esto fue Cryptox, conmigo, Joel Weinstein, y nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo del mundo cripto y financiero. Recuerden registrarse en Orenex para comenzar a invertir, suscribirse y seguirnos en las redes sociales, en Discord, Twitter, Instagram y en YouTube.